Acceso libre. El servicio telefónico crecía a pasos agigantados, pero a pesar del éxito de este maravilloso aparato, la verdad es que mantener una conversación fluida a kilómetros de distancia parecía posible solo con un acto de magia. Ya está estudiado, ¿verdad?, que la voz humana está entre los 0,3 Hz a los 20.000 Hz. Es la capacidad de frecuencia que el humano es capaz de producir y de escuchar. Se hicieron estudios que demostró que no era necesario enviar a través de la línea telefónica toda la gama de frecuencia que genera la voz humana, sino con una pequeña muestra que está entre los 0,3 y los 4 kHz, es más que suficiente para que el receptor entienda el mensaje que uno emite. El serbio Michael Pupin consiguió la solución a la desigual transmisión de las diferentes frecuencias de la voz. Sugirió a las compañías telefónicas que colocaran bobinas en lugares determinados de sus líneas. Eso perfeccionaría la transmisión. Desde el punto de vista práctico, la manera más idónea, la distancia más idónea para establecer una comunicación de voz es hasta los 5 kilómetros. Luego, después de esto, ¿qué ocurre? Que la atenuación intrínseca que tiene el cable no permite que se tenga una comunicación de buena calidad. Entonces, ¿qué es lo que se hizo en el pasado para poder llegar a distancias mucho mayores? Se empezaron a utilizar bobinas pupinizadas, que fue Pupin el que hizo la invención de esto, lo cual lo que hace es agregar unas bobinas que deben estar separadas aproximadamente 1.8 kilómetros. Con esto lo que hacemos es disminuir un poco la resistencia del cable y poder llegar hasta distancias de 10, 15 kilómetros en lo que es la parte de voz. Sería haciendo un símil más o menos como una carrera de estas que hacen que se entregan el testigo, ¿no? Que viene un corredor y cuando da una vuelta y el otro está fresco esperando que le entregue el testigo. Y así más o menos ocurriría con el repetidor. Agarra la señal que viene y la acomoda y la envía otra vez y la continúa hacia el punto de destino. Estas bobinas eran circuitos eléctricos que almacenaban energía para imprimírsela a las voces que viajaban por estos cables y permitirles llegar mucho más lejos con mayor claridad. Así, en Estados Unidos, se instalaron en las líneas entre Nueva York y Chicago, también desde Chicago hasta Denver. Se colocaron bobinas en los cables telefónicos subterráneos que unían Boston, Nueva York, Filadelfia y Washington. Finalmente, se podía hablar por teléfono a miles de kilómetros sin cortes, retrasos de la voz ni confusiones. Así se solucionaron los primeros inconvenientes con la comunicación a distancia. Pero todos teníamos ganas de comunicarnos a través de este maravilloso servicio. Entonces, ¿cómo solucionamos esto? ¿Cómo se atendió el crecimiento de los usuarios del servicio telefónico? Lo primero que se querían era la gente es comunicar un punto a punto, que fue las primeras comunicaciones que se hicieron. Luego la gente quiere comunicarse con muchas personas a la misma vez. Entonces empezaron a sacar lo que son las centrales telefónicas. Bueno, las primeras centrales mecánicas que yo conocí se llamaban paso a paso, porque cada vez que tú girabas el disco dactilar, le estabas dando una instrucción a la central. Cuando marcabas el 2, ella subía un escalón. Cuando marcabas el 4, hacía otra exploración dentro de la central. Y así, a medida que iba ocurriendo, que ibas marcando el disco dactilar, ¿verdad?, la central iba entendiendo qué es lo que tú querías hacer, hacia dónde querías hacer tu llamada. La idea de una central telefónica que conectara un teléfono con otro teléfono cualquiera fue sugerida por Edwin Holmes. Así, las centrales telefónicas nacieron en 1877. El primer adelanto en este sentido. Muchas empleadas sentadas una al lado de la otra delante de un cuadro de distribución telefónico. Como las primeras comunicaciones tenían que ser a través de operadoras. O sea, si un usuario A quería hablar con un usuario B, él llamaba a la operadora y la operadora manualmente hacía la conexión o el bypass entre el abonado origen con el abonado de destino. Todo eso era manual. ¿Qué es lo que ocurría? Que si una persona no quería pasar la comunicación o si quería llamar, mira, yo quiero llamar a un determinado negocio, dependiendo de la persona, la fidelidad que tenía con otro, le podía pasar hacia otro sitio. Entonces, eso trajo como consecuencia que ya las comunicaciones manuales se pasaran a comunicaciones totalmente automáticas. Más adelante llegarían las centrales automáticas. Estas máquinas eran prácticamente dirigidas por la persona que hacía la llamada. Ahora el usuario conectaba su teléfono con cualquier otro de forma automática, con tan solo discar el número al que deseaba llamar.
Pero ya toda esa parte manual ya se colocó en un sistema totalmente automatizado que lo que maneja es una matriz de conmutación. Por eso se llama centrales de conmutación. Conmutar simplemente es cambiar de estado. Te pongo un ejemplo. El interruptor de luz. Mucha gente está acostumbrada a usar el término en inglés switch. Pero ¿qué es eso? Un interruptor. ¿Y qué haces tú con un interruptor? Conmutas. Abres o cierras un circuito. Resumamos. La necesidad de comunicarse fue el punto de partida de esta historia. Las ansias por llegar mucho más allá propiciaron que la comunicación a distancia naciera antes que la escritura. Con la palabra escrita, una comunicación más clara y precisa ya era posible, aunque la distancia representaba un gran problema. Llegaría la electricidad, y con ella se inventaría el telégrafo. Y sin que nos diéramos cuenta, la posibilidad de que nuestra voz viajara miles de kilómetros ya era una realidad. Una red telefónica de impacto en todo el mundo se expandiría rápidamente ante los ojos más escépticos. En nuestro país, el servicio se prestaría desde 1930. La Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela se propondría construir una red telefónica que comunicara a todo el país. Claro que para esto habría que pagar a esta compañía privada, y mucho. Irónico, un servicio necesario era un verdadero lujo, y sin embargo la necesidad de comunicarse impulsaría su vertiginoso crecimiento, enriqueciendo a unos pocos. Pero esto no sería así siempre. Lo que se perseguía era eso, obtener el mayor dividendo o reditual, creo que se dice, de la inversión, ¿no? Más no importaba qué se hiciera para lograrlo. Y por supuesto, a estas empresas lo que les interesaba era eso, exprimir, sacar. Cuando vino a llegar esa primera tecnología de la parte telefónica, pasaron más de 40 o 50 años. Y la red telefónica sería apenas el comienzo de esta historia que iría mucho más allá. Claro que por suerte, un servicio necesario ya no sería un lujo para ninguno de nosotros.